Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy iniciamos una andadura que empezó hace mucho tiempo, pero este camino empieza nuevamente hoy porque Milim cambia de ropajes para llamarse a partir de ahora la historia de las diásporas. Pero lo que sí sigue con nosotros es nuestra guía por el tiempo, nuestra guía por las geografías y la historia, nuestra guía Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola Jorge, estamos en un nuevo contexto donde la historia tiene, digamos, tiene un rol principal y bueno, me alegra mucho poder hablar del pasado judío, del pasado y del pasado en un viaje desde el pasado, como vos dijiste en otro encuentro nuestro, desde el pasado hacia el presente, que es la única manera tal vez de poder entenderlo, el presente y ciertas características que tenemos nosotros. Así que, bueno, es un placer comenzar con esto que es la historia de las diásporas, ¿verdad? Sí, pero antes de empezar, déjame recordar a los oyentes que tú tienes una página web que se llama milimcultural.com.ar, donde tienes muchísimas historias, muchas de ellas sobre las diásporas, pero también de todo tipo. Y también pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico cada semana un boletín, simplemente suscribiéndose escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, Alicia, levantamos el telón de esta historia de las diásporas. Bueno, en principio a donde nosotros nos vamos a tener que desplazarnos es al remoto origen del pueblo judío, que en este momento, no en este momento, pero digamos que en el campo académico hay como un debate y a veces la gente común también se pone muy nerviosa porque dicen, bueno, la historia de los judíos se calcula históricamente que debe tener poco más de 3.000 años. Entonces la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo? Si nosotros estamos ya por mucho más del 5.000, ¿cómo es que poco más de 3.000 años? Bueno, en historia, que es el modo en que yo creo que yo por lo menos tengo que trabajar, no se registra una historia tan antigua como los 5.000 años y bueno, y la cuestión es que además hay un debate si los judíos vinieron de ahí, de lo que hoy en día es la Mesopotamia, es decir, de Irak, con Abraham, el primer judío, o si descienden de los cananeos que subieron a las montañas y se transformaron con el paso del tiempo en los nuevos judíos. Lo cierto es que lo que se registra es, lo que es necesario recordar, es que los judíos fueron uno de los pueblos más pequeños, digamos, menos importantes, digamos, en riquezas, en poder de la región. La envergadura y el lugar que ocupamos históricamente tiene que ver justamente con algo que los judíos hicieron y que marca la historia de Occidente para siempre. Y diría, bueno, si pensamos en los países islámicos también abarca mucho más que la historia de Occidente, porque lo que los judíos crean es la primera religión monoteísta y escriben su primer texto, escriben la Biblia, y en ese libro está la historia, el origen y la historia del pueblo judío. Entonces ahí nosotros tenemos, el libro termina, la historia de los judíos termina con la historia de los judíos en Persia. Los judíos, ¿por qué están en Persia? Porque justamente tiene que ver con esto que estoy narrando. Los judíos estaban en una situación, en un lugar geográfico estratégico, como siguen estando en la actualidad, en lo que eran en ese momento la media luna fértil. Las invasiones y los ataques que los judíos sufrían eran bastante frecuentes y además en un pueblo tan pequeño era objeto de las, no solo de las invasiones, sino de los caprichos de las grandes potencias que en ese
ese momento existían en Medio Oriente. Así que los judíos fueron llevados y desplazados a Egipto, a Grecia. La historia dice que en el siglo V antes de nuestra era había judíos en Grecia, colonias de judíos. Los judíos, la historia nuestra recuerda la entrada de Nabucodonosor y el desplazamiento por supuesto también estaba olvidándome de contar la llegada de los asirios y la destrucción de las 10 tribus de Israel con el desplazamiento de esas 10 tribus a lugares que nunca se confirmó ni se pudo saber dónde quedaron. Y bueno, eso marca una historia de un pueblo judío cuya capital, cuyo centro histórico estuvo siempre en Jerusalén. La historia de los judíos comienza es anterior, pero bueno, comienza con el reinado de David y de su hijo Salomón, que construye el templo en Jerusalén. Y la historia de este pueblo, cuya principal dedicación, por lo menos de su élite dirigente, está centrada en el templo y en el gobierno del templo y del pueblo de Israel, un pueblo de pastores, un pueblo de campesinos, y que además con el desplazamiento de parte de su población más importante a lo que en aquel momento era Babilonia, estamos hablando del año 570, yo siempre... Antes de Cristo, antes de la era cristiana. Por supuesto, estamos hablando antes de la era cristiana, y entonces ahí esta va a ser una de las comunidades más importantes que va a tener el judaísmo asentado ahí. Y lo que dicen los historiadores que de una religión local y un culto local como era la adhesión a la creencia en un Dios único en un templo en Jerusalén, con este desplazamiento de los judíos a Babilonia, empieza la historia de una religión universal, un Dios ya que va a estar en todas partes. Una pregunta, Alicia, una pregunta. Cuando hablas de la historia, empieza en el 1000 antes de la era común, en los reinados de David y Salomón. Eso quiere decir que las evidencias arqueológicas, digamos, están detrás de esos nombres, pero no de los anteriores. Por ahora no. Por ahora todavía, si bien ha habido población judía en Egipto, todo esto no se ha podido demostrar que la historia de Moshe, la historia de la entrega de la Torá, no tiene evidencias arqueológicas verosímiles. Es un poco duro porque en general la gente se pone mal cuando escucha esto, y entonces yo vuelvo a repetir, no sé si alguna vez lo dije en nuestros encuentros, que la historia del pueblo judío tiene que ver con la entrega de la Torá, con la historia de Moshe, y es así, y nosotros elegimos, no nos importa si es verdad o es mentira, esa es nuestra historia, y eso es lo que nosotros también celebramos con nuestras festividades. Ahora, la historia tiene que dar cuenta de hechos probados y demostrados. Eso no quiere decir que lo que no se haya encontrado hasta ahora no sea posible que en algún momento aparezca. Estamos hablando... Pero comentaba que si la historia y las evidencias arqueológicas primeras o más fidedignas apuntan al rey David, puede que tenga también eso que ver con que el rey David fue un rey conquistador y unificador de un territorio y de unas tribus. Tal vez en esa historia es que cambia el carácter de un pueblo gobernado por profetas. La historia bíblica cuenta que los pueblos, en realidad el primer rey es Saúl, pero bueno, Saúl no fue considerado el mejor de los reyes, ni por su pueblo. Él muere, no se suicida porque eso para el judaísmo estaba prohibido, pero bueno, después de su derrota y del asesinato de la muerte de su hijo a manos de los filisteos. Pero ahí entonces aparece una figura notable como la del rey David, el rey más amado por los judíos, a pesar de todos los defectos y las fallas de carácter y algunas cosas que hizo que no estaban debidas. Pero bueno,
también eso tiene que ver donde nosotros tenemos esa historia está narrada en la Biblia, que está todo el tiempo escrita con un sentido moral y con un sentido aleccionador, porque siempre ahí está el designio de Dios y la finalidad a la que apunta en la historia del judaísmo. Y bueno, y ese rey, es cierto, unifica y le da un carácter único al reino de Israel, de lo que ha quedado, pero su hijo es el que va a construir y va a convertir al templo y a Jerusalén en la capital del templo. Y la verdad que le dura poco a los judíos esto, porque a la muerte de Salomón, también en esta cosa moral y judía, él es castigado por haberse casado con tantas princesas extranjeras que inducen a los judíos a las herejías, a introducir dioses ajenos, y bueno, el pueblo de Israel se divide en dos. Eso lo tenés en cuenta, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que es una historia muy interesante y muy es una historia llena de conflictos y todo eso que tiene que ver no solo sino con la clave en la que está contada en la Biblia, que es una clave moral. Acá no hay la historia política de lo que sucedió, porque ahí eso es lo valioso y lo interesantísimo de la Biblia. Bueno, uno puede entrever y darse cuenta de eso, pero está siempre ligado a los designios que Dios tenía para con su pueblo y el pueblo judío, y de las cosas, los castigos y todo eso, porque todo está pensado. Hay un historiador que dijo que a los griegos nunca se les hubiera ocurrido pensar la historia con el sentido moral que lo piensan los judíos, porque los judíos en la Biblia todo está pensado en función de una recompensa, de un castigo por haber obrado bien o mal. No sé si está claro lo que acabo de contar. Uh-huh. Yo creo que sí. Y lo que sí nos interesaría es cuándo surge el concepto de la diáspora. El concepto de la diáspora, yo creo que lo que existe es la noción de que es un pueblo disperso, como eran muchos pueblos en esa época, los fenicios, muchos otros pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, pero bueno, en los judíos lo que existe es un concepto de mantener la unidad del pueblo a pesar de la dispersión, a pesar de la distancia. Esto es una historia que es propia de los judíos, por eso ese concepto de diáspora es propia, comienza con la historia del pueblo judío, porque vos también pensás, yo acabo de hablar de los fenicios, pero posteriormente va a pasar lo mismo con los griegos. Los griegos tienen una capital y están dispersos en montones de lugares, pero esta idea del Dios único y sobre todo la idea del templo, a donde los judíos peregrinaban de alguna manera y se hacían cargo del sostén de esto, va a terminar con la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era por parte de los romanos. Y de todos modos, la historia de los judíos se sigue escribiendo, por lo menos en el Talmud y todo eso, como si esto no hubiera sucedido. Es decir, porque lo que hay es un concepto, y creo que incluso la escritura del Talmud después está destinada a mantener la unidad más allá de la dispersión. Y realmente lo que hay que pensar en un sentido concreto y práctico es que lo lograron. Vos pensás que todavía estamos acá a pesar de toda la modernidad y todos los hechos que sucedieron, pero hay que pensar en un mundo, yo creo que una vez lo comenté, pero a mí eso también me genera mucho asombro y perplejidad. Cómo, a pesar de los medios de transporte, de la dificultad en las comunicaciones, de lo terrible que era la posibilidad de
las dificultades que había para comunicarse, los judíos establecieron un instrumento que fue el Talmud, en el Talmud fue la halajá, y el tema de los viajeros, de los que se conectaban siempre, y además la centralidad, la noción y la convicción de que en Jerusalén, y esa Jerusalén perpetua en la memoria, creó también otro factor de unidad muy sorprendente. Sorprendente porque pese a todo lo que puedan decir los detractores o la gente, lo cierto es que el pueblo judío se creó y se mantuvo a través de estas condiciones fundamentales de un pueblo, como dijeron muchos historiadores, un pueblo sin territorio, una nación sin territorio, que recupera su territorio, lo obtiene recién en 1948 con la creación del Estado de Israel. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de lo que pasó entre el año 70 y el año 1948, y al principio va a ser en zonas cercanas a lo que era la Israel bíblica y luego cada vez más lejos, por lo menos hasta los casquetes polares. Ya en la Antártida no, pero todo el resto del planeta... No sabes, el otro día me dijeron que hay gente de Jabat, creo, en la Antártida. Podría ser, ¿por qué no? Podría ser, poniéndose los tefilín con los pingüinos, ¿no? Puede ser. El judío es alguien persistente y terco, si no nosotros no existiríamos. Bueno, no estaríamos hasta hablando de estas cosas en este momento. Ahí sí que les viene bien esos gorros de piel que suelen usar también en Israel con 40 grados, pues en la Antártida sí que los van a necesitar. Y acá también. Bueno, gracias Alicia por haber inaugurado esta nueva sección, Milim, la historia de las diásporas, y les recordamos a los oyentes tu página web milimcultural.com.ar, y para suscribirse al boletín cultural@arnet.com.ar. Les invitamos a que dentro de 2 semanas vuelvan a estar aquí y seguiremos hablando de esta larguísima historia que solo acaba de empezar, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y hasta nuestro próximo encuentro.